Chris Benoit fue un luchador canadiense que estuvo activo desde 1985 hasta 2007. Muchas preguntas y dudas ha surgido esta persona, pues terminó muy mal, cometiendo homicidio y acto seguido quitándose la vida. Pero, ¿por qué? A continuación lo sabrás. En este video solamente hablaremos de las acciones que Chris Benoit hizo. Si quieres conocer su trayectoria completa, te invito a que lo hagas antes de seguir con este video. Chris tuvo un total de 22 campeonatos entre varias marcas de lucha libre. Su perfeccionismo, talento y carisma lo llevaron a la cima. Durante una lucha en Japón, Benoit conocería a su amigo, ¿qué digo su amigo? Su hermano, Eddie Guerrero. Entablarían una hermandad enorme, como de las que ya no hay. Ambos se darían la vida uno por el otro. Fue tanto la amistad que iban juntos a todas partes. Lamentablemente, esa felicidad y unión no duraría para siempre con la muerte de su mejor amigo Eddie Guerrero, pues el 13 de noviembre de 2005 fue encontrado sin vida en su habitación del Hotel Marriott. Al final se supo que fue por una insuficiencia cardíaca. Fue desde ahí, desde el 13 de noviembre de 2005, que Chris Benoit no fue el mismo. Su depresión por la pérdida de su amigo fue demasiado. Su corazón se partió en pedazos. No podía soportar ya no tener a su amigo. La WWE hizo un especial por Eddie Guerrero. Y sí, vemos a Chris realmente destrozado. Como lo vemos llorando. Así estaba su corazón por dentro, si no es que peor. Imagínate cómo se puso Chris con las últimas palabras de Eddie, las cuales fueron estas. Hey guys, this is Eddie, just finishing up my call. So yeah, that's just it. I'd like to find out what hotel it is, and because I might have to reserve my room for an extra night, Chris. So if you could get back to me as soon as you can, I'd greatly appreciate it, Chris. Okay? Thank you, brother, and God bless you, man, and I'm sorry to disturb you, okay? Take care, man. My best to your family. Bye. Chris empezó a ponerse más mal. Su depresión iba aumentando. No podía creer todavía que su hermano había muerto. Además, tenía varias lesiones en el cerebro, estas de los golpes que se llevaba dentro del ring. Chris estaba mal. Su locura fue tanto que decidió quitarle la vida a su esposa e hijo de una manera horrorosa. Pero lo peor no fue eso, sino que después se quitó la vida. Pero exactamente ¿por qué lo hizo? La realidad es que no se sabe. Se dicen muchas cosas. Inclusive tenía un diario diciendo cómo se sentía, pero nadie sabía exactamente qué sentía. Esto lo digo general, y es que absolutamente nadie puede meterse en la cabeza de alguien para saber qué tiene, solo él mismo. El cerebro seguirá siendo un misterio y durará años así. WWE hizo un homenaje a Chris Benoit poco tiempo después de que murió. Dijeron que Benoit tuvo un proceso por el que al tomar esteroides acumula testosterona y puede dar a un episodio de histeria y de violencia. Esto significa que la persona puede perder la noción de la realidad y no distinguir lo que está en su cabeza de lo que es real. Da impulsos homicidas, y esto fue según el comunicado de lo que le pasó a Benoit. También que por la casa del matrimonio comenzaron a aparecer recetas como si fueran setas y botes de esteroides a la vista para que la policía los viera. Cuando pidieron el historial médico de Benoit, se comprobó que en los análisis siempre había dado negativo, y en la autopsia no encontraron restos de drogas y ni siquiera de alcohol. El cerebro de Benoit estaba acabado. Tenía traumatismos repetidos en el cráneo. Tanto así que Benoit tenía el cerebro de una persona de 85 años con Alzheimer y años de demencia. Esto tal vez podría haber explicado el extraño comportamiento de Benoit en los últimos años. Lo que tenía en su tejido se le conoce como encefalopatía traumática crónica y no puede diagnosticarse hasta que el sujeto ha fallecido. El padre de Benoit demandó a WWE porque estos sabían de las repetidas conmociones que recibían sus luchadores y qué hacían para que descansaran, nada. Al contrario, les exigían más. Volviendo al tema del homenaje de la WWE,
Cuando la empresa se dio cuenta de lo que había hecho realmente, olvidaron a Chris, así como así. Good evening, ladies and gentlemen. Last night on Monday Night Raw, the WWE presented a special tribute show, recognizing the career of Chris Benoit. However, now some 26 hours later, the facts of this horrific tragedy are now apparent. Therefore, other than my comments, there will be no mention of Mr. Benoit's name tonight. On the contrary, tonight's show will be dedicated to everyone who has been affected by this terrible incident. This evening marks the first step of the healing process. Tonight, WWE performers will do what they do better than anyone else in the world: entertain you. Después de tanta pasión, emoción y sobre todo corazón que le metió a la empresa, lo desechan. ¿Fue correcto todo esto? Lo que hizo Chris y su olvido en WWE, déjame contártelo. La respuesta es un sí, pero a la vez no. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Chris estuvo pidiendo ayuda a gritos con las acciones que hacía. Desde que Eddie Guerrero murió, Chris Benoit no fue igual. No era el luchador que nosotros vimos en pantalla. Algo se ve quebrado dentro de él. Eddie Guerrero is my best friend, and I'm sure there's a lot of people that he knew that would be able to say the same thing about him. He was such a beautiful person, such a kind-hearted person. No hay justificación para lo que Chris hizo, pero pudieron haberlo ayudado, tanto su familia como la WWE, que es todavía más responsable que su propia familia por los riesgos que tiene. Si Eddie Guerrero no hubiera muerto, las cosas serían diferentes. Eddie sí hubiera ayudado a Chris, cosa que nadie hizo. Apuntaba en un diario cómo se sentía, y dicho diario lo encontraron cuando había hecho el crimen. Olvidar a una superestrella perfeccionista que dejó todo en el escenario por acciones que fueron malas no tiene sentido. La misma empresa debió ayudar a Chris. Actualmente ves estos videos y te dan ganas de llorar. Chris sufrió demasiado, dio todo por WWE y estos le pagan de otra manera. El público lo amaba, lo respetaba y lo admiraba. Pero solamente por algo terrible que cometió ya es el peor de todos. No debería ser así. Todos tenemos errores. Lamentablemente el de Chris fue más grande, pero era un buen sujeto. La muerte de su hermano fue lo que lo remató. Hay personas que no superan la muerte de un familiar o un amigo, y Chris fue uno de ellos. ¿Por qué juzgarlo por algo que no sabemos si lo hizo 100% consciente? Chris Benoit fue un excelente luchador. Los años que estuvo con Eddie Guerrero fue un buen amigo, un buen padre, un buen hermano. Chris sabía lo que Eddie valía y no soportó eso. No es justo que WWE haya tomado esa acción. Chris Benoit era una buena persona. ¿Por qué solamente vemos el lado malo de alguien? Hay que reflexionar y no juzgar las acciones de las personas, más si éstas tienen problemas emocionales. Hay que vivir felices, recordando lo que las personas lograron, sus metas, sus logros y sobre todo su trascendencia en este mundo. Gracias, Chris Benoit.